El 7 de agosto a la una temprano. Este fragmento del tango Lamento Caleño del argentino Lucho Bowen es tan solo una parte del sentir del pueblo en aquel 7 de agosto que partió la historia de Cali en dos. En el marco del Día Internacional de los Museos, te invitamos a conocer nuestra historia. Es por ello que rendimos un homenaje a todas esas personas que vivieron esta tragedia, se repusieron y hoy comparten sus historias con ustedes. Pasamos a la sección de la exposición entre la memoria y el testimonio de los objetos, relatos del Muli sobre el 7 de agosto de 1956. Vamos, donde vamos a encontrar toda la historia de la tragedia que marcó un antes y un después en la ciudad de Santiago de Cali. Fueron 7 camiones, transportaban 1053 cajas de explosivos, equivalentes a 42 toneladas, y tenía una ruta a patadas de Buenaventura hasta Bogotá. Ellos se parquearon ahí, donde es el CAN. Antes era el batallón Pichincha. Se siguieron movilizando hasta la calle 25, donde fue el epicentro de esta terrible tragedia. Rojas Pinilla nos trajo la televisión a Colombia y estas son algunas emisiones de televisión de esa época. Los bomberos fueron partícipes del rescate de las víctimas. Esta es una bitácora de ese rescate que se realizó. Gabriel Piñero Suárez hizo la conexión entre el Estado y los bomberos para los recursos, y Omar Valdivieso, un bombero que fue testigo de esta tragedia. El uniforme de Miriam Valdivieso, la hija de Omar Valdivieso, algunos objetos de acá del edificio, fotos, estación del ferrocarril de la 25, el edificio Roncabal que está más adelante, un icono representativo de nuestra cultura colombiana, el Sagrado Corazón de Jesús. Todo lo que fue la censura de prensa por Rojas Pinilla, que era el presidente de esa época, y se encargó del control de la información sobre la tragedia. Toda la ciudadanía caleña se ha precipitado sobre la ruina. Una recreación de las antiguas viviendas de Cali y todo el desastre que se ocasionó por la tragedia. Y algunos estratos periodísticos o televisivos de entrevistas de personas resultantes del acontecimiento. Una gran solidaridad humana. Este cuadro no podía faltar en las viviendas de la antigua Cali, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque Cali, y no solamente Cali, Colombia, fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús como súplica en la Guerra de los 1000 días para que cesara esta guerra. Y fuimos catalogados una nación católica, apostólica, romana. Posteriormente, en la Constitución del 91, fuimos catalogados libres de culto o de religión. Pues fue una experiencia maravillosa, es tocarse las fibras más grandes del alma, recordar toda esta tragedia que vivió nuestra ciudad, y es un gran recuerdo el que ustedes han logrado tener aquí, este archivo histórico que permite a los que ya hemos conocido algo sobre la explosión del 7 de agosto y a quienes no lo conocen, empaparse de lo que fue esta gran tragedia de Cali y de Colombia. Hay un dicho muy conocido que es recordar es vivir, y hoy hemos vivido. Pues no deja de ser triste, ¿no? Ese suceso que estremeció la ciudad. Mi papá siempre dice que él llegó allá y veía desolación. Esas son las palabras de él, desolación. Es muy triste, pero igual la gente se repuso, volvió a hacer sus casas, sus edificios, y ya fue quedando en el recuerdo. Que no es una anécdota, sino algo histórico que nos hizo que nos salváramos, es lo que yo les estaba comentando a ustedes ahora al principio, y es que mi madre y nosotros, en esa época no éramos sino 4 hermanos, somos en total 7, estábamos de vacaciones. Mi papá siempre que terminábamos el colegio nos mandaba alguna parte de vacaciones. Como es agosto, era una época de vacaciones del colegio con la temporada escolar que había en entonces y que todavía existen en algunas partes. Entonces nos fuimos para Bogotá, donde un amigo periodista también de mi papá, que era un patinador, un señor Becerra. Fuimos a pasar a Bogotá nosotros y mi papá y mi abuela quedaron acá. Cuando la explosión, solamente estaban ellos dos en la casa.
Lo que comentaba yo a algunos de ustedes, mi papá estaba acostado, obviamente era la 1 de la mañana, 1:45. Entonces en la cama de dormir mi papá y mi mamá había atrás un cuadro del Sagrado Corazón, me parece verlo, negro con plateado, y eso cayó sobre la cama. Según mi papá nos contó posteriormente, como prensada en una pared. Afortunadamente las casas de antes eran de un material no de puro ladrillo, sino como también de adobe, ¿no es cierto? Pues era una casa muy grande, no de poco ancho, pero sí de muy larga, muy profunda, y tenía 2 patios. Yo me acuerdo perfectamente, además gatieno en sus pasillos, y había la alcoba de la abuela era al fondo, mi papá era acá en el primer patio, luego venía el comedor y después una alcoba y luego venía la alcoba. Mi nombre es Miriam Valdivieso Mañosca. Miriam actualmente es capitán, llegué al grado de capitán en el año 2012, pero yo entré en el año 91. Ahorita soy rentada, trabajo en el departamento de auditoría interna. Pues del overall de mi papá, pues me da mucha nostalgia porque por los recuerdos que me trae cuando era niña, que yo lo veía, que sonaba la sirena de la estación Alameda y él a cualquier hora salía corriendo a esa estación a ver qué era el llamado. Y recuerdo mucho que se ponía esas botas negras, plásticas, pesadas, y corría, él corría. ¿Qué estado físico tenía en ese tiempo? Entonces sí, me da nostalgia todas esas cosas, y pues yo crecí al lado de, como decir, de esa imagen del cuerpo de bomberos. Él hablaba de los tenientes, los capitanes, los comandantes, y pues mi mamá fue un apoyo para él. Mi mamá nunca se quejó, mi mamá nunca le hizo un reclamo de su vida como bombero. Y él llegó a bomberos fue detrás de mi tío, que fue el capitán Valdivieso, Humberto Valdivieso. Él llegó casi que arrastrado por él porque él admiraba mucho a su hermano mayor, y su hermano mayor era ya bombero, entonces él también quiso ser bombero. Mi tío ya murió. Mi papá, en el año 56, que fue la explosión, él tenía 23 años de edad. En el año 54, que él cumplió la mayoría de edad, que era los 21, él se casó y se metió a bomberos, porque para eso necesitaba ser mayor de edad. Sobre el 7 de agosto, mi papá cuenta que estaban en una casa de una de mis tías, una hermana de él, en el centro, por Santa Rosa, en la carrera 10 entre 8ª y 9ª. Estaban en una fiesta celebrando el aniversario de bodas de una de mis tías. Y sí, a la 1:07 sonó pues una explosión más fuerte, las ventanas cimbraban, se fue la energía. Entonces mi abuelo tenía una fábrica en la 30 con Primera. Entonces cuando eso pasó, ellos pensaron en la fábrica, en ir a ver qué le pasó a la fábrica de mi abuelo. Entonces fueron con mi tío, solo vieron que se había caído el techo, entonces ellos ahí mismo fueron a reportarse al cuartel de bomberos, y allí fueron llegando todos los voluntarios a ver a qué nos mandan, qué tarea hacemos allá en la explosión, porque como no se veía, no había comunicación, no había teléfono, no había nada. Entonces la orden fue ir y rescatar heridos, lo que pudieran hacer por los heridos. Entonces a eso fueron mi papá y mi tío, pasaron varios días pues en esa tarea. Eso ellos lo recuerdan mucho. Que vengan con tiempo, con paciencia, dispuestos a escuchar todas las historias y a situarse un poquito en esa época. A mí también me dio mucha nostalgia la estación por sí, la estación de ferrocarril, porque cuando era niña yo anduve mucho en el tren. Yo iba a Popayán en el tren y volvíamos de Popayán, Piendamó, Buenaventura. Todas esas vivencias que mi mamá nos cogía de la mano a mi hermana y a mí a subirnos al tren. Y los domingos muchas veces íbamos a Timba a pasar el día. Entonces como dicen los grandes, bailaban y los niños jugábamos. Entonces ya por la tarde se decía que el tren de los borrachos, porque ya todos los señores estaban borrachos.
Entonces así regresábamos acá a la estación del tren cuando éramos niños. Como parte de la recuperación de estas memorias, se realizó un conversatorio en lo más íntimo del Museo Muli para recrear esas historias de aquel trágico suceso, el cual también trajo mensajes de esperanza como la del capitán Valdivieso y su tío, familiares de la capitana Miriam, quien siguió sus pasos como bombera voluntaria, comprometida con la ciudad, y de algunos periodistas como el padre de la señora Doris, que pese a su casa quedó destruida, sintió el compromiso de salir a las calles y relatar la tragedia. Yo escribo poemas, pero también relatos. Incluso lo primero que hice, ahora que tú hablaste de la pandemia, cuando estábamos en plena pandemia, una vez me invitaron de algo que se llama Historias en Yo Mayor, que es de la Fundación Salarriaga y la Fundación Fahrenheit, para ver si me gustaría escribir relatos. Y entonces cada semana hacíamos un relato dependiendo del tema que nos indicaran. Y aquí se me dio la oportunidad de yo relatar lo que sucedió, lo que fue la pérdida de la casa de la niñez. Aquí salió publicado. O sea que aquí es, como es más largo, no lo leo. Aquí está en forma de relato, pero luego, cuando ya quise plasmar mis emociones en poemas, entonces escribí esta que se llama La casa de mi niñez. Tiene un epígrafe que dice: tal vez yo tenga un alma por contagio, con un poco de cal yo me compongo, con un poco de cal y de ternura. Dulce María Loinás, últimos días de una casa. Recordar la casa de infancia me trae alegrías y tristezas, juegos con mis hermanos, enseñanzas de padres y abuela, patios, plantas, trino de canarios, mosaicos de color donde aprendí a gatear, la calidez de sus estancias. Un día aciago desapareció mi casa entre nubes rojas, temblores y gritos, mientras madre y hermanos no estábamos en ella. Mi ciudad fue devastada por su peor tragedia. Un agosto ardió envuelta en gran hongo y ondas arrasadoras. Al regresar de vacaciones, volví a verla en escombros, desabrigada de ese manto de amor que reinó en ella, y sin la sombra del árbol del segundo patio. Tan solo se salvaron objetos de cobre, la paila de preparar majar blanco de la abuela, los estribos que conservaba de su esposo, el cuadro del Sagrado Corazón de madera y plata que despertó a mi padre dándole salvación. Perdí la casa de infancia, mas no las bailadas con escoba, las madrugadas a darle las lecciones a mi padre, el nacimiento de mis hermanos más pequeños y lo que guarda el corazón, cada entrañable recuerdo. Recordar la casa de la infancia es volver para siempre a una casa jardín, una casa alimento, una casa de abrazos, una casa con rayos de sol filtrados hasta los cuartos, una casa con los pasillos encantados por la luna, una casa universo. Mi nombre es Dora Luz Muñoz de Cubo. Soy de Cali, Colombia, y Rodrigo Cobo Sayús, de Bucamalle. pues la verdad, aquellas fotografías que obviamente porque son parte de un archivo histórico tienen que ser así de crudas. Me impactó mucho el ver, el saber que he podido estar ahí, que estuvo mi padre y estuvo mi abuela y que gracias a Dios se salvaron. Me llegó muy al alma al ver la figura del padre Hurtado Galvis, porque sea como sea, uno sabe que él fue una persona que en realidad ayudó mucho a todos los damnificados y en el momento mismo de la tragedia estuvo allí pendiente. Y algunos objetos que le hacen revivir a uno lo que eran las casas en ese entonces, como
las máquinas de escribir, que como les contaba a ustedes, por mi padre que fue periodista, Álvaro Muñoz Cuellar, pues tenía su máquina de escribir. Y la silla, por ejemplo, la silla mecedora que siempre en las casas de antes existían, y todos esos vinilos que están en la pared que le hacen a uno el recorrido de lo que fue esa situación que vivió nuestra ciudad. La verdad, el museo está muy bien diseñado. En un espacio pequeño se ha logrado tener, digamos, lo más importante de esa memoria que para nuestra ciudad fue el 7 de agosto de 1956. Bueno, yo creo que escribir formalmente lo he hecho desde el 2014 más o menos, que fue cuando tomé la decisión de tener unos talleres de escritura creativa para poder contar todo lo que tenía por contar, pero siempre he sido una gran lectora. Mi padre me enseñó desde pequeñita que nos leía Las Mil y Una Noches, nos enseñó a leer muchísimo, y ese plasmar lo que uno siente lo vine a hacer primero con una autobiografía que hice en el año 2015, luego con un libro donde dejé plasmada todas, porque yo también hago unas obras de artesanía y de escultura, entonces las compilé en ese libro, y posteriormente pues quise, digámoslo así, revisar mi cuaderno que tenía de poesías de hace muchísimos años, y allí pude luego sacar este poemario. Bueno, no, en realidad eso que contamos, todos esos santos, todos esos hechos que se han realizado, así lamentables algunos y victoriosos otros, hay que registrarlos siempre. Ya mencionaste algo, y Rodrigo también acaba de corroborar con la mención que hizo de los eventos que suelen sucederle a uno en la vida, algunos muy dolorosos, otros muy alegres, porque realmente son cosas que le impactan a uno, y generalmente uno a través de la poesía lo que quiere es eso, contar, le sirve a uno como de catarsis. Pero también yo he tenido la fortuna, y le doy gracias a Dios, que me ha permitido salvarnos a mi familia y a mí de otros eventos, como fue una vez que nos cayó un rayo cuando estábamos en Santa Rita, con mi padre, mi abuela y mis hermanos. Como, por ejemplo, mi esposo es trasplantado de hígado, y eso pues ya tiene 20 años, y eso dice mucho de lo que ha sido la vida con nosotros. Tenemos muchos motivos de gratitud. Sí, a raíz de la pérdida de nuestro hogar, de la pérdida de la casa de mi niñez, como les conté ahora con mi poema y la narración que les hice, nosotros fuimos de las personas, mi padre aplicó para que le fuera donado uno de los apartamentos del edificio venezolano. Y cuando recién pasó la explosión, que nosotros no teníamos hogar, vivíamos en la casa de una tía, y luego en la Novena, en San Bosco, estuvimos un tiempo. Fue precisamente allí donde Rodrigo y yo nos conocimos, pero luego cuando salió lo del apartamento, él iba hasta allá a visitarnos. Yo creo que es muy importante, para finalizar, invitar a la gente de la ciudad y de otras partes de Colombia que vengan a conocer el Museo Muli y revisen lo que es parte de la historia de Cali, por lo menos la mayor tragedia que ha vivido la ciudad, porque eso muestra muchísimo cómo fuimos capaces de salir
de ese momento tan triste y luego reverdecer como ciudad. Este es un museo muy hermoso. Mis felicitaciones a Carolina Jaramillo y a todos los que conforman el equipo que hacen este recorrido histórico y que le permiten a la gente propia y de otras ciudades y de otras partes del mundo que conozcan lo que sucedió en nuestra ciudad a raíz del 7 de agosto de 1956. Muli, no olviden, es un museo que hay que visitar. Después de esto, la exposición continúa y muchos más detalles tenemos para ustedes para que vengan y nos visiten en el Museo Muli, donde tenemos no solamente estos registros, sino objetos, fotografías que los va a introducir en la antigua ciudad de Cali.